El cofre estaba abierto. Nadie lo notó salvo ella, la mujer de guantes de látex que barría silencios y empaques de una fiesta que no la invitó. El metal, pálido como un pez recién subido del fondo, respiraba una rendija de sombra desde el despacho del ático, y ese respiro fue suficiente para que el corazón de Marina diera un tropiezo. Ella conocía los susurros que viven en los objetos, el vaso con marcas de lápiz labial que no combinan con la lista de invitados, la ceniza de un cigarro carísimo que huele a un miedo humilde, el marco torcido que revela una prisa culpable. Ese cofre no era un mueble más, era una boca que alguien había olvidado cerrar después de tragarse algo que no debía ser visto. Marina, 49 años, espalda cansada y mirada de quien aprendió a distinguir los matices de la miseria y la pretensión, se detuvo con la escoba alzada como si el tiempo se hubiese quedado quieto en el aire, pegado a la grieta del metal. Bastó un segundo para entender que si daba un paso, no iba a limpiar polvo, iba a tocar una historia ajena que podía ensuciarlo todo. Hubo un murmullo en el pasillo, risas, hielo golpeando cristal, y fue entonces cuando pensó que aquel ático de mármol y espejos no era una casa, sino un teatro donde cada envoltorio en el suelo era una máscara caída. La limpiadora miró hacia la puerta y hacia la rendija del cofre. Entonces, sin saber todavía de qué lado de la línea estaba, escuchó su propio pulso decirle que las puertas que se abren solas nunca lo hacen por accidente. Pero lo peor aún estaba por venir. Ella había aprendido a caminar entre secretos como quien pisa vidrio sin hacer ruido. Venía de un matrimonio que se rompió por una verdad revelada en el lugar equivocado, una factura de hotel, una mentira torpe, un teléfono que vibró sobre la mesa con la insistencia de un insecto en verano. Desde entonces Marina había jurado que no volvería a mirar donde no la llamaran. Tenía otras batallas, la renta, la pastilla para el dolor de la rodilla derecha, la carta de su hija mayor desde el interior del país pidiéndole que no se olvidara de ella en la distancia. Ese juramento, sin embargo, parecía burlarse de su disciplina cuando el cofre abierto respiraba a 1 metro de su mano. No era curiosidad lo que le punzaba, era intuición, el aire que salía del interior no olía a joyas, olía a papel viejo y a perfume caro, una mezcla que solo aparece cuando algo frágil y valioso se guarda durante demasiado tiempo. ¿Quién deja un cofre abierto en una noche como esa, con música amortiguada subiendo desde la planta baja, con los anfitriones brindando a destiempo, con el mar colgando como un cuadro en los ventanales? Marina no sabía aún que en ese mismo instante varias miradas la habían medido a lo largo del salón durante semanas, que su presencia discreta era la única constante en una casa cambiada 10 veces por decoración y 4 veces por dueño. No lo sabía, y por eso respiró hondo y siguió fingiendo que barría. Solo que el polvo terco dibujó en el suelo una flecha hacia el cofre, como si la casa misma quisiera que lo viera. Y ella lo vio, y en su pecho se abrió una duda tan afilada que sangraba con cada latido. Pero lo peor aún estaba por venir. Dentro de ese ático vivían nombres grandes, el abogado que sonreía con todos los dientes, la galerista de vestidos líquidos, el inversor que prefería las sombras. A todos los había visto jugar a la estatua cuando sonaba el timbre y ella aparecía con el cubo y los trapos, invisibles como una nube en el techo. Buenas noches, señora, no toques esa mesa, ten cuidado con el mármol, frases repetidas hasta formar una primera capa de barniz cordial. Marina estaba acostumbrada a leer las segundas capas, miradas que rebotan, vasos que no se dejan en cualquier sitio, una puerta que siempre queda entornada. Por eso, cuando el cofre quedó abierto, también se abrieron en su memoria las pequeñas alarmas que había coleccionado sin querer, el retrato de boda volteado contra la pared la semana anterior, un par de guantes de hombre en el cajón de ella, el frasco nuevo de un perfume antiguo que huele a nostalgia o a estrategia. Su oficio la había entrenado para la precisión, levantar, limpiar, volver a poner cada cosa en su lugar exacto, como si no hubiese pasado nadie por allí. Y sin embargo había cosas que ya no encajaban. ¿Qué escondía ese cofre? No eran solo joyas, el peso de la tapa decía otra cosa, la temperatura distinta del metal en el borde insinuaba un compartimento, las diminutas marcas en el pomo contaban la historia de dedos temblorosos en los últimos días. Si miraba, tal vez descubriría una verdad que podía costarle el trabajo, si no miraba, tal vez una inocente pagaría por un crimen ajeno. El equilibrio ardía como carbón bajo sus pies. En el vestíbulo la risa de él destiñó una broma, en la cocina, alguien pidió más hielo, en el mar, de fondo, una ola pegó con fuerza contra el malecón como un reloj que insiste. La casa, con todas sus luces, parecía esperar una decisión. Y la decisión, como una cuchilla cubierta con terciopelo, ya estaba rozándole el alma.
Pero lo peor aún estaba por venir. El cofre tenía un detalle que lo hacía distinto, una calcomanía vieja en el borde interior, casi borrada, con el dibujo de una llave azul. No era una marca de lujo, era un recordatorio casero, quizá una broma privada entre los dueños, quizá una pista para quien no debía encontrarla. Marina recordó entonces una noche de hace meses en la que, limpiando el despacho, encontró bajo la alfombra una pequeña llave de latón con esmalte azul en la cabeza. La había guardado en su bolsillo con la idea de devolverla al día siguiente, pero el día siguiente nunca coincidió con las manos correctas, y la llave azul terminó en un cajón de su apartamento, olvidada como un suspiro que se deja para después. Ahora, esa calcomanía le lamía la memoria como una llama. ¿Y si aquella llave? Miró otra vez el pasillo, escuchó el eco lejano de un brindis, sintió el latido en la muñeca como un golpe de tambor. Hacía calor, no de verano, sino de nervios. Ella no creía en la casualidad. Creía en los patrones, en las repeticiones significativas, en el modo en que la vida te pone delante el mismo símbolo hasta que entiendes o te rompes. La llave azul, el cofre abierto, la foto boca abajo, el perfume antiguo. Todo era una gramática, y alguien estaba cometiendo errores. La punta de sus dedos cosquilleó con la memoria del metal, y un pensamiento, apenas un hilo, la ató a una palabra que temía pronunciar: destino. Se vio a sí misma acercándose un paso más, lo justo para escuchar, o creer que escuchaba, el susurro de papeles rozándose adentro. Ese sonido es inconfundible, el sonido de pruebas. Y las pruebas, sabía, no perdonan a los distraídos. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando se decidió a cerrar la puerta del despacho fingiendo que todo seguía igual, el reflejo en el cristal del ventanal le devolvió una escena que cortó el aire. Allá atrás, en el corredor, la mujer de la casa, Valeria, la galerista, hablaba en voz baja por teléfono, y no miraba hacia el salón como cualquier anfitriona, miraba hacia el despacho, hacia la sombra donde Marina estaba a punto de desaparecer. No cruzaron miradas, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier saludo. Valeria sabía que el cofre estaba abierto y sin embargo no caminaba hacia él, se quedaba al teléfono, inmóvil, como si la vigilancia a distancia la protegiera de quemarse las manos. Marina entendió que no era la única que medía distancias esa noche. El mundo sintió, le estaba pidiendo que eligiera un lado, el de las cosas que se guardan para siempre o el de las verdades que, una vez soltadas, no vuelven a entrar en su caja. Cerró la puerta con un empujón discreto, guardó la escoba en el cubo y se dijo, con voz firme que solo ella oyó, que su vida ya había tenido suficientes incendios. Pero al avanzar 2 pasos, el picaporte golpeó de vuelta con un clic suave, como una lengua de metal que reclama atención. El cofre adentro siguió respirando su rendija. Y fue entonces cuando lo supo con una certeza que la sostuvo y la asustó a la vez. Si no era ella quien ponía fin a esa historia, alguien más la reescribiría a su conveniencia, y las máscaras, una por una, fingirían volver a su sitio. El mar rugió otra vez, la música cambió de tono, y la ciudad afuera encendió más luces. Marina dio medio giro. Sus pasos no sonaron. La noche de pronto se volvió un pasillo sin retorno. Y la respuesta, como un latido en la yema de los dedos, estaba a un bolsillo de distancia. Porque el cofre estaba abierto y las máscaras, aunque parecían fijas, ya habían empezado a caer. Pero lo peor aún estaba por venir. Marina acostumbraba a medir los días por el temblor de la cafetera y el silbido del primer autobús. A las 5:30 la ciudad todavía bostezaba como un animal viejo, y ella ya estaba de pie, recogiendo el cabello en un moño que dejaba ver una nuca surcada por la intemperie del tiempo. Su apartamento era una caja ordenada, una mesa con 2 sillas que rara vez se ocupaban al mismo tiempo, un estante con libros heredados, manuales de costura, novelas con páginas amarillentas que olían a lluvia, una foto de sus hijas enmarcada con un vidrio apenas astillado en la esquina. Allí, en ese silencio tan propio, la rodilla derecha hacía su pequeña protesta, un clic que se volvió metrónomo de su paciencia. Marina desayunaba mirando por la ventana el despertar de la calle, el señor que sacaba el puesto de periódicos y la mujer que soltaba a su perro, y hacía listas mentales de cosas que nunca cabían del todo en el bolsillo: el pago de la luz, la cita con la doctora, el envío a la hija menor que estudiaba en otra ciudad una carrera que nadie en la familia había pronunciado antes, arquitectura. Ese era su modo de existir, apilando responsabilidades como platos que nadie debía ver caer. Había días en que el peso la empujaba contra la silla, pero tenía una frase vieja que repetía como quien sopla una herida: si sigo, algo cambia.
Lo decía sin drama, como quien riega plantas, con una fe doméstica que no salía en las noticias. En ese tejido de costumbres, la idea de los grandes giros parecía pertenecer a otros, a ella le tocaba la perseverancia invisible, la que sostiene techos y quita manchas sin pedir aplausos. Nadie, ni siquiera ella, habría apostado a que un cofre medio abierto sería la gota que desbordaría un vaso tan cuidadosamente sostenido. Pero lo peor aún estaba por venir. En el trabajo, Marina era invisibilidad entrenada. Entraba y salía de casas que podrían haber sido museos si no fuera por las marcas humanas que dejaban, migas como constelaciones sobre mármol, huellas de dedos que contaban historias en los bordes de las puertas, perfumes que se declaraban antes que sus dueños. Aprendió a leer la topografía emocional de cada hogar, los salones que pedían distancia, las cocinas que invitaban a quedarse, los baños donde el vapor había dibujado en el espejo la duda de alguien. En la agencia la conocían por su puntualidad cronométrica y por devolver siempre las llaves en el llavero correcto, con ese respeto de quien entiende que una casa confiada no es solo un encargo, sino una fe prestada. Cuando le asignaron la limpieza semanal del ático de Valeria, la galerista de vestidos líquidos, y Rodrigo, el abogado de sonrisa contagiosa, no imaginó que aquella pareja de agenda saturada y risas en columnas sociales fuera a convertirse en su libro de misterio favorito. Al principio todo era simetría y brillo, obras colgadas con precisión quirúrgica, mesas que no sabían de improvisaciones, copas que esperaban rituales. Pero los meses, que son buenos desenmascaradores, empezaron a mover pequeñas piezas. Una cámara nueva en el corredor apuntando a una puerta que nadie usaba, la alfombra del despacho que se corría medio centímetro y volvía, un cuaderno de tapas negras que aparecía bajo distintos libros como si lo estuvieran enseñando a respirar y esconderse al mismo tiempo. Marina no buscaba nada, era el ambiente el que empujaba detalles hacia sus ojos, como si un animal nervioso le rozara el tobillo pidiendo que lo miraran. Y entre todos los detalles, la aparición de un cofre pesado en el despacho sin nota de procedencia, fue lo único que la casa no supo disimular con elegancia. Pero lo peor aún estaba por venir. Su vida fuera de esas paredes era tan concreta como un recibo, horarios encadenados, bolsas de mercado que sabían el camino de regreso, una hamaca vieja en el balcón donde a veces se quedaba pensando a la hora en que el sol se hacía naranja. Con Rafael, su exmarido, había aprendido el idioma de las promesas vacías, ese lenguaje que embriaga como un vino barato y deja resaca de silencio. La ruptura había sido una ecuación de pruebas incontestables, una factura de hotel, 2 mensajes torpes, 3 amigas que bajaron la mirada, el juicio íntimo, en cambio, se prolongó más de la cuenta porque dejar de querer a alguien no es un acto sino un proceso que a veces se escribe en airados susurros. De aquella historia le quedaron un apellido en algunos papeles, un mueble que nunca terminó de gustarle y el músculo desarrollado de la dignidad, que uno ejercita para no convertirse en estatua de sal mirando hacia atrás. Marina cargaba todo eso en silencios útiles, los que permiten concentrarse en sacar el día adelante. Sus hijas, mayores pero no ausentes, eran su brújula. La menor, Abril, enviaba audios que mezclaban el entusiasmo y la culpa de quien recibe dinero que cuesta sudor a otra persona. La mayor, Jimena, escribía cartas clásicas en papel, con tinta azul, quizá por llevarle la contraria al mundo digital o por tomar aire de sus propios problemas. En esas cartas a veces se colaban palabras que abrían ventanas: mamá, cuida tu rodilla; mamá, soñé contigo limpiando un teatro y aplaudí cuando te fuiste sin recoger los aplausos. Entre esas líneas, Marina se sostenía como quien cruza un puente colgante y decide no mirar abajo. Nadie diría, viéndola acomodar envases y tapar botes, que la vida se le estaba llenando de presagios. Pero lo peor aún estaba por venir. El día en que encontró la llave azul, hacía viento. El edificio del ático parecía un barco atado al malecón, con ventanas tan grandes que dejaban entrar el mar a mirar, y la alfombra del despacho respiraba olas bajo los pasos. Marina levantó la esquina para pasar el aspirador y la pequeña llave rodó como un pez metálico corto de aliento. La recogió por reflejo con el respeto con que se levantan secretos caídos, y la giró entre los dedos sin ánimo de descifrar nada. Tenía esmalte azul en la cabeza y un diente marcado, como si hubiese luchado con una cerradura terca. Debe ser del archivador, pensó, pero el archivador abría con tarjeta, y el escritorio de Valeria pedía un código. Guardó la llave con la intención obvia de preguntar luego y devolverla con una sonrisa que no levantara sospechas. Solo que luego llegó el reemplazo de cortinas, la instalación de esa cámara nueva en el pasillo, los viajes al interior de los dueños, la prisa que corta saludos, y el siguiente turno fue en otra casa con una fuga de agua.
La llave quedó plegada en un bolsillo de su bata, después en su bolso, y al final en el cajón de madera clara donde guardaba cintas métricas y velas de emergencia. No se habló más del asunto. Hasta que apareció el cofre. No un cofre barroco de abuela con camafeos, no, una caja fuerte doméstica disfrazada de pieza antigua, con un borde apenas mellado y un brillo que delataba manos recientes. Marina, que había visto muchas cosas, supo al mirarlo que no era adorno. El cofre ocupaba espacio como ocupan espacio los silencios densos, se sentaba en la habitación con la pesadez de la información que no quiere ser compartida. Alguien en esa casa confiaba más en un candado que en una persona. Y los candados, cuando confiesan su existencia, ya están contando la mitad de la historia. Pero lo peor aún estaba por venir. En la víspera de la fiesta, la casa se transformó en escenario. Llegaron arreglos de flores con nombres y horarios, cajas con copas numeradas, un piano que se afinó como si fuera a declarar ante un jurado. Valeria dio instrucciones con una amabilidad precisa, como un bisturí. Marina, el despacho quedará fuera del recorrido, por favor, que nadie entre. Marina, si ve a algún proveedor merodeando por ese pasillo, me avisa. Marina, hoy confío en usted más que nunca. Rodrigo apareció menos, pero cuando lo hizo dejó un olor a colonia nueva, distinta, la clase de cambio pequeño que para otros sería irrelevante y para ella era una alarma suave. Hubo también una visita que no figuraba en el cronograma, un mensajero que llegó 2 veces con paquetes sin etiqueta y se retiró con la prisa de quien no quiere preguntas. Don Eliseo, el conserje, comentó en voz baja mientras recibían un mueble: a la aseguradora le encanta inventariar de más antes de una gran noche. Marina asintió por cortesía, sin saber qué hacer con la frase que le quedó dando vueltas como una moneda lanzada al aire. Esa noche, de vuelta a su casa, preparó sopa y ordenó sin ganas los manteles. Se prometió dormir 8 horas completas. No pudo. Soñó con un objeto que respiraba bajo el agua y con una mujer en la orilla que le pedía, sin hablar, que lo sacara a la luz. Al despertar, antes de que el mundo se pusiera en marcha, supo que la llave azul había dejado de ser una anécdota y que su bolsillo, de algún modo, la pesaría de nuevo. En la cocina, la cucharilla tintineó contra el vaso con un sonido que le recordó el de una cerradura que cede. La fiesta, con su música prometida y sus risas por ensayar, se acercaba. Y en el despacho seguramente el cofre ya estaba donde debía estar. Marina aún no sabía que una rendija lo delataría. Pero lo peor aún estaba por venir. La fiesta subía por las escaleras como una marea tibia cuando Marina, con el cubo en una mano y la otra fingiendo distraer el pulso, volvió a pasar frente al despacho. La rendija del cofre seguía allí, un ojo entornado dentro de la penumbra, y por un segundo el mundo pareció contraerse en ese respiro de metal. No hizo lo que su curiosidad le gritaba, hizo lo que su oficio le había enseñado: cerró con delicadeza la puerta del despacho para que la tentación no siguiera respirando sobre el pasillo y descendió al salón a recoger copas con la precisión de quien desactiva minas. La música tenía esa alegría ensayada que solo convence a quien necesita convencerse, y las conversaciones pasaban por su lado como peces brillantes. En la mesa larga del fondo, Valeria alzó el brazo para llamar a un fotógrafo. Rodrigo chocaba vasos con un inversor que hablaba de barcos. Todo parecía encajar y sin embargo en la superficie de esa noche perfecta, algo golpeó desde abajo, un sonido breve, seco, de alarma ahogada. Fue un bip que no pertenecía a la música, y que solo los oídos entrenados de quien vive entre engranajes podría detectar. Marina lo escuchó. Miró hacia el pasillo, calculó que no estaba en su guión volver al despacho, y se clavó a sí misma en la sala principal como un alfiler que aguanta un mantel contra el viento. Minutos después, cuando la medianoche hizo su número de magia y los brindis quisieron taparlo todo con espuma, un murmullo pudo más que el piano: ¿y el collar, dónde está la ola? La pregunta no fue una pregunta, fue la cerilla lanzada a la bodega. En menos de 3 latidos, el salón dejó de parecer mar y se volvió un desierto. Valeria palideció, Rodrigo apretó la mandíbula, y alguien corrió hacia el despacho. Marina, inmóvil, supo que el hilo tirado había llegado a su ovillo. Pero lo peor aún estaba por venir. El despacho se llenó de gente con la rapidez de una culpa que busca dueños. La caja fuerte ya no respiraba una rendija, estaba cerrada, muda, con la impasibilidad arrogante de las cosas que se saben inocentes. Valeria, con un temblor apenas perceptible en los dedos, repetía a quien quisiera escucharla que el collar, la ola, había dormido allí durante todo el día, y que a las 9, antes de recibir al pianista, lo había visto con sus propios ojos.
Rodrigo, que en las columnas solía ser sonrisa, era ahora protocolo, llamó a la aseguradora, pidió discreción, y mandó traer las grabaciones de las cámaras como quien pide una misa para salir en paz de una guerra. Nadie sale, dijo, y la frase, aunque pronunciada en tono amable, tenía filo. Entonces el azar, que esa noche ya estaba demasiado ocupado para ser inocente, jugó su mano. En la pantalla pequeña del corredor, la cámara instalada hacía semanas mostró un segmento donde Marina, sola, empujaba su carrito por el pasillo y se detenía frente a la puerta del despacho. No se veía más, no mostraba manos metiéndose en ninguna cerradura, ni cofre, ni joyas, ni el interior de la habitación. Pero la imagen, enmarcada en el silencio que sigue a un golpe, bastó para dibujar flechas imaginarias. Fue 1 minuto, dijo alguien. 2, quizá, dijo otro. ¿Qué hacía allí?, preguntó una voz que no tenía todavía forma, pero que olía a veredicto. Marina tragó saliva, dio un paso hacia adelante y ofreció sus bolsillos, su bolso, su cubo, su dignidad en bandeja. Revísenme ahora. No me lleven en la sombra, mírenme aquí con las luces encendidas. La revisaron. Nada. Ni el brillo de una moneda de feria. El vacío de las manos limpias no trajo alivio, trajo sospecha más fina, esa que se disfraza de duda razonable y se alimenta de prejuicios antiguos. Don Eliseo, el conserje, pidió que esperaran, que el protocolo exigía un inventario, que nadie acusara a nadie sin contar, sin pesar, sin sumar. Pero la palabra inventario sonó esa noche como un pleonasmo inútil. El salón, que era música, se convirtió en tribunal. Y el tribunal, con copa en mano, ya tenía ganas de un culpable. Pero lo peor aún estaba por venir. El collar tenía historia, y las historias pesan más que el oro. La ola no era solo un trazo de diamantes al cuello, era el nombre con que Valeria y Rodrigo habían bautizado su primera victoria pública como pareja, un regalo de reconciliación después de una crisis que nunca se contó en voz alta pero que dejó marcas en la casa. Perderlo y perderlo una noche de cámaras y testigos, era más que un robo, era una humillación con vestido negro. Por eso, cuando uno de los asistentes, un primo de Valeria, demasiado joven para saber medir sus palabras, encontró, en el fondo del cubo de Marina, un broche de coral que nadie había reclamado todavía, la sala se encendió con un murmullo indecente. «¿Y esto?», dijo alzándolo como quien pesca una prueba del fondo turbio. Marina lo miró y supo en el hueso que aquello no era suyo, que ese coral no había pasado por sus dedos ni por su lista de tareas. Dio un paso otro y con una calma que le costó el resto de su energía, tomó el broche entre los dedos con guantes y lo dejó sobre la mesa, lejos de su persona, como quien devuelve un animal herido a su selva. «No es mío. No sé de dónde salió», dijo. La frase, que era honesta, cayó como cae una verdad en un cuarto que ya eligió mentira, sin eco. El primo se inflamó con una importancia prestada, lo tenía ella, en el cubo. Valeria se llevó la mano al pecho, Rodrigo pidió prudencia, y un agente de seguridad interna, contratado para la ocasión, se acercó a Marina con un respeto tenso. «Señora, necesitamos que nos acompañe a una sala apartada mientras llega la policía». La palabra policía cortó el aire como una navaja limpia. En ese corte Marina recordó la llave azul dormida en su cajón, recordó la rendija del cofre, recordó el VIP clandestino, y entendió que las piezas de un mecanismo, cuando se ensamblan demasiado bien, no describen realidad, describen diseño. «Me están diseñando», pensó, y ese pensamiento, más que cualquier miedo, la sostuvo en pie. Porque quien entiende que lo están dibujando como culpable descubre, de pronto, que tiene la opción de dibujarse diferente. Pero lo peor aún estaba por venir. La ciudad la devolvió a su apartamento con el ruido amortiguado de las madrugadas que se creen tranquilas. Al abrir la puerta, el olor a su propia casa, detergente barato, café viejo, papel, la abrazó con un alivio sin pompa. Dejó el bolso, se sentó en la cama, y se permitió un llanto breve, casi técnico, para enjuagar el agravio. Luego se levantó, secó con el dorso de la mano una dignidad que nadie le iba a robar, y abrió el cajón de madera clara. La llave de esmalte azul seguía allí, con su diente marcado, como si la noche no hubiera pasado por encima de los objetos. La tomó y la sostuvo sobre la mesa. No era una reliquia, era una herramienta, y las herramientas piden uso. El teléfono vibró con mensajes de la agencia: «Suspensión preventiva, colaboraremos con la investigación, lo lamentamos». No contestó. El teléfono vibró otra vez con 2 llamadas perdidas de un número desconocido. No devolvió la llamada.
Fue a la cocina, llenó un vaso de agua y de regreso encontró, bajo la puerta, un sobre delgado que alguien había empujado sin hacer ruido. Dentro una tarjeta con un nombre impreso en seco: Alba Luján, perito de siniestros, Nereida Seguros. No había más que un número y al dorso una frase escrita a mano con tinta apurada: no estaba en el cofre. El corazón de Marina se dio vuelta como se da vuelta un pez cuando decide vivir. La tarjeta traía una promesa y una amenaza: que alguien dentro del mecanismo había escuchado el mismo bip clandestino que ella, y que ese alguien, quizá por ética, quizá por miedo, quizá por estrategia, le estaba ofreciendo una rendija de salida. Marina apoyó la llave sobre la mesa como quien posa un bisturí. Por primera vez desde que dejó el despacho sintió que no estaba sola. No sabía aún si Alba Luján era salvavidas o anzuelo. Pero sí supo que el diseño que apuntaba a su culpa tenía, de pronto, una costura. Y por esa costura valía la pena tirar. Porque el cofre, cerrado a la fuerza, había liberado otra cosa: la decisión de una mujer que, al borde de convertirse en víctima, eligió convertirse en autora. Pero lo peor aún estaba por venir. Al amanecer, Marina se vistió con una calma prestada que solo sirve para que la mente no delate los temblores del cuerpo. Puso la llave azul sobre la mesa como quien apoya un testigo principal y, sin prisas teatrales, leyó otra vez la tarjeta de Alba Luján. Llamar era aceptar que estaba dentro de una historia que podía triturarla; no llamar era permitir que otros siguieran escribiendo en su nombre. Preparó café, abrió la ventana para que la ciudad le entrara a los pulmones con sus rumores de lunes, y escuchó un audio de Jimena que hablaba de trabajos, de renta y de sueños que requieren paciencia. Esa voz, anclándola a lo que importaba, le dio el tono justo: no la rabia que estalla, sino la determinación que sostiene. Marcó el número. Del otro lado una mujer con voz grave, una serenidad aprendida, no de cuna, dijo su nombre y no perdió tiempo en cortesías: sé quién es usted. Si acepta verme hay cosas que necesitará oír. Pero no nos debemos nada. Si siente que es trampa, se levanta y se va. Ningún orgullo herido merece un susto grande. Quedaron en un café cerca del puerto, a una hora que hacía sombra a la vergüenza. Marina salió con la llave en el bolsillo izquierdo y, en el derecho, la frase escrita en un papelito: no me robarán mi versión. Mientras el autobús la acercaba al mar, miró por la ventana las fachadas que siempre cuentan más de lo que dicen: portones nuevos sobre casas cansadas, carteles de se alquila como heridas pegadas. No sabía todavía que al cruzar esa puerta de cafetería, cambiaría su rol en el relato de sospechosa a coautora de la investigación. Tampoco sabía que las respuestas tendrían precio. Pero lo peor aún estaba por venir. Alba Luján resultó ser menos fría de lo que su tarjeta prometía. Tenía los ojos de quien ha visto demasiados finales y sigue apostando por un desenlace justo, y llevaba un cuaderno donde la letra respiraba apretada, como si el tiempo la hubiera obligado a encoger sus frases. Pidió un cortado, deslizó hacia Marina una copia de la póliza con un gesto de gimnasia burocrática, y fue directo al nudo: para que Nereida pague, el bien debía estar custodiado en cofre homologado con sistema de alarma activo y sin incidencias. Usted oyó un bip esa noche. Yo también lo vi registrado. A las 11:41 el sistema reportó anomalía de cierre en el cofre del despacho. Si el collar estaba dentro, esa anomalía abre preguntas; si no estaba, abre otra clase de puerta. Marina la miró sintiendo que cada palabra tenía doble fondo. Alba siguió: el inventario fue modificado la tarde anterior. Agregaron el collar como en cofre. La cámara nueva del pasillo tiene un tramo ciego de 7 minutos a las 9:13 por calibración. El proveedor, Atlantec, jurará que es normal. Tal vez lo sea. Pero hay una línea que no es normal: una llamada de Rodrigo al supervisor de siniestros a las 12:06, antes de que usted saliera de esa sala. Demasiada prisa para quien cree que todo es una confusión. Marina apretó la taza sin beber. La palabra prisa dibujó la silueta de alguien que corre por delante de los hechos para empujarlos a la forma que conviene. ¿Por qué me dejó esa tarjeta?, preguntó. Alba respiró por la nariz, como quien decide si confiar. Porque he visto a inocentes ser convertidos en atajos. Y porque anoche, cuando reclamaban el collar, Valeria dijo: lo vi en el cofre a las 9, pero yo vi, a las 9:10, una foto tomada por el pianista en la que el cofre está abierto y adentro solo hay un sobremanila y 2 carpetas. El collar, si estuvo, no estaba a esa hora. Nadie me paga por mirar detalles así, pero a mí me paga mi conciencia si los sigo.
Había en esa frase una cuerda floja tendida sobre la noche anterior. Marina supo que podía caminarla. Pagó su café. Alba dejó sobre la mesa un mapa de tiempos, rutas y nombres, y una advertencia que dolía por honesta: si hay fraude, echarán mano del eslabón más débil. Ahora mismo, ese es usted. Si nos adelantamos, tal vez cambie el guión. Pero lo peor aún estaba por venir. La primera pista viva llegó de la gente que viste de negro y habla en susurros, el equipo de catering. Marina llamó a Paula, la jefa de cocina de la noche, con quien había compartido a veces un chocolate a escondidas entre turnos. Paula atendió desde el mercado, con fondo de voces y cuchillos. Vi al mensajero 2 veces, dijo sin preámbulos, y la segunda llevaba una caja del tamaño de un microondas sin etiqueta. La dejó en el despacho. Rodrigo mismo firmó. A mí no me gustan los silencios espesos, Marina. Por eso grabé un audio del pasillo, para cubrirme. Hay una voz que dice la réplica, como si se estuvieran probando el chiste de un nombre. Envió el audio por mensaje. En la grabación, no perfecta pero suficiente, una voz masculina murmuraba junto a otra más fina un intercambio que ponía la piel a dudar: si falla la grande, pasa la réplica aguanta cámara. La original se queda donde tiene que quedarse. No se nombraban collares, pero el idioma de los objetos preciosos no necesitaba diccionario. Marina compartió el audio con Alba, que respondió con un recibido y un emoticono sobrio, como si incluso los dibujos tuvieran que usar traje para no contaminar la cadena de custodia. Esa misma tarde Marina pasó por el edificio con el pretexto de recuperar unos trapos y saludar a don Eliseo. Él, que parecía árbol plantado en el vestíbulo, aflojó el gesto y la metió en la garita con la puerta entreabierta. No me gusta esto, hija, le dijo con una franqueza que a ella le anudó los ojos. Anoche, antes de que llegaran los invitados, vino el técnico de Atlantec. Dijo que era un ajuste fino. A mí no me lo pareció. Y luego, cuando todo estaba en marcha, vi a Valeria entrar al despacho con un sobre largo. Salió con las manos vacías. A veces las cámaras sirven de teatro, yo me fío más de los fantasmas que de los reflectores. Le dio a escondidas una fotocopia vieja del registro de mantenimientos donde constaba la calibración de las 9:13. La firma del técnico Soto parecía calcada encima de otra, como esas firmas que repiten su belleza para parecer verdad. Marina guardó el papel como quien guarda una brújula en tierra desconocida. Puertas adentro, la casa seguía viva; puertas afuera, la calle estaba dispuesta a ayudar en silencio. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche el apartamento de Marina se transformó en sala de guerra doméstica. Sobre la mesa desplegó el mapa de Alba, los horarios de Paula, el registro de Eliseo y el recuerdo nítido de la calcomanía con la llave azul pegada dentro del cofre. Tomó lana de coser y clavó alfileres como había visto en películas, no por glamour, sino para obligarse a mirar el conjunto: las 9:13 sin cámara, las 11:41 con VIP, la foto del pianista a las 9:10, la llamada de Rodrigo a las 12:06, el primo con el broche sin dueño, la tarjeta de Alba atravesándolo todo con una diagonal que decía: no encaja. Encendió una vela, costumbre de su madre para pensar con un fuego manso delante, y sacó la llave azul. La giró entre los dedos, escuchó el sonido del metal contra la madera y recordó una sensación olvidada: el borde del cofre tenía una hendidura mínima, no en la tapa, sino en el lateral, a la altura del zócalo. Una cerradura de servicio, tal vez, para desactivar la alarma si el teclado fallaba. Una llave maestra que alguien había perdido debajo de la alfombra. La caja fuerte disfrazada de antigüedad podía tener un vientre doble. Si era así, la rendija de esa noche no fue descuido, fue mensaje. Tenía el impulso de ir sola y probarlo, pero aprendió a no confundir valentía con imprudencia. Escribió una carta breve para sus hijas, no de despedida, sino de afirmación, y la guardó bajo el mantel, como quien deja una evidencia futura de su intención noble. Luego llamó a Alba con una propuesta que borró la distancia entre perito y acusada: yo sé tocar esa casa sin dejar huella. Usted sabe abrir puertas legales. Si vamos juntas, quizás el cofre abra su otra boca. Hubo un silencio en la línea que no fue duda, fue el cálculo de una profesional que sabe lo que se arriesga. Mañana a las 10, dijo Alba, Nereida hará la primera inspección con los dueños. Nadie sospechará de mi asistente, puede ser usted. Marina miró sus manos limpiadoras y por primera vez, imaginó que podían ser manos que limpian el aire del calumnia.
Puedo, dijo. Colgó. Soplar la vela fue como firmar un pacto con el fuego. La noche, por fin, la dejó dormir. Pero lo peor aún estaba por venir. La mañana siguiente, vestida con sencillez que no llamara la atención y una carpeta en la mano para parecer útil, Marina llegó al edificio junto a Alba. El saludo de don Eliseo duró medio segundo más de lo habitual, suficiente para que sus ojos dijeran: aquí estoy. Valeria las recibió con cortesía de cristal, transparente y fría. Rodrigo, según informó, estaba en una llamada impostergable. El despacho olía a madera encendida y a perfume nuevo. El cofre inmóvil en su pedestal doméstico parecía una bestia bien alimentada, igual de calma cuando sabe que el martillo viene blando. Alba desplegó su tono de perito: fotos generales, fotos de detalle, preguntas regladas que no eran ataques sino escritura. El código del cofre, cuando fue abierta por última vez, ¿quién más tiene acceso? Valeria respondió sin tropezar, pero cada sílaba parecía ensayada frente al espejo. Marina, en su rol de asistente, movía luces, acercaba una regla, pedía una hoja. En un momento en que la anfitriona atendió el timbre, Alba se inclinó sobre la base del cofre y rozó con el dedo la hendidura que Marina le había descrito por teléfono. No era imaginación, allí vivía una cerradura secundaria. Marina se arrodilló como quien ajusta un cable de foco y, con el cuerpo tapando el lateral, dejó que la llave azul hablara. El metal se reconoció a sí mismo con un clic pequeño, íntimo, como el suspiro de los secretos cuando encuentran su hueco. No giró del todo. No debía. Alba, sin mirarla, dijo en voz firme para el acta: tomamos nota de una posible entrada de servicio no declarada en la póliza. Luego, con una naturalidad que pulió años de inspecciones, le pidió a Valeria: ¿podemos registrar el interior para descartar hollín o marcas de herramienta? Valeria vaciló la exacta cantidad de segundos que separa el miedo del orgullo. Aceptó. El cofre se abrió. Dentro ninguna joya, nada dramatizable, 2 carpetas, un sobre manila, y una bolsa de fieltro vacía con el sello de la joyería Mar Negro. Alba fotografió como una máquina que no suda. Marina, sin tocar, leyó un rótulo que asomaba de la carpeta: póliza, adenda de cobertura, Nereida Seguros, valor actualizado. Levantó la mirada y atrapó en el reflejo del vidrio del cuadro una sombra en el pasillo: Rodrigo, teléfono en la oreja, mirando sin mirar. La cerradura lateral, con la llave azul aún tibia en su bolsillo, ardió como un fósforo apagado. Las piezas encajaban demasiado bien, y cuando las piezas encajan con tanta precisión, o estás en presencia de la verdad, o en el corazón de una trampa. Valeria carraspeó, pidió que cerraran. Alba sonrió profesional. Salieron del despacho con la certeza de que el cofre guardaba menos de lo que prometía y más de lo que decía. En el ascensor, el espejo devolvió 2 mujeres que ya no eran lo que eran cuando llegaron. Marina sintió que por primera vez, el piso no se movía bajo sus pies. Habían abierto una puerta. Pero al abrir puertas, también se invitan riesgos. Y la casa, quieta, parecía haberlo entendido antes que ellas. Porque algún paso atrás se detuvo cuando escuchó el clic. Y ese paso no iba a quedarse quieto. Pero lo peor aún estaba por venir. A media tarde, cuando la ciudad se sacude el sopor con bocinas impacientes y persianas que suben como párpados, sonó el teléfono de Marina con un número que su memoria ya había aprendido a temer. Era Valeria, la dueña de la casa museo, que ahora usaba una voz más baja, menos cristalina, como si la noche anterior le hubiera lijado los bordes. Necesito verla, dijo, quiero hablar sin coro, sin abogados, sin policías. Es por el bien de todos. Propuso un encuentro en la galería, una sala blanca donde el silencio no es vacío sino escenografía. Marina respiró hondo: el orgullo tiene derecho a pedir distancia, pero la verdad no suele viajar sin compañía. Aceptó. Al llegar, la luz le devolvió la imagen de una mujer con maquillaje que no escondía el cansancio y unas manos que se agarraban a una taza como si fuera la baranda de un barco. Valeria empezó sin rodeos, con una sinceridad que parecía haber ensayado frente al espejo del baño: lo del broche fue una estupidez. No tuya. De mi primo. Quiso jugar a detective. Ya le grité. Lo siento. Y hay algo más: mañana iba a anunciar que recuperamos la ola, pero no puedo si usted carga esta sombra. Quiero restituirla. Que regrese a la casa. Que cobre lo que no cobró. Que se limpie su nombre aquí, donde todos lo vieron mancharse.
Hubo un segundo de gracia en esa propuesta, un destello de normalidad prometida como lluvia en sequía. Marina escuchó no para perdonar ni para condenar, sino para medir el peso de cada palabra. Valeria habló entonces de la joyería Mar Negro, de un mantenimiento programado que se cruzó con la fiesta, de una bolsa de fieltro que se usó para no rayar nada. Dijo que había pedido una reunión con el joyero jefe para dejar las cosas en papel y firma. Invitó a Marina a asistir como testigo de buena fe. Y en ese gesto, la anfitriona llamando a la limpiadora a ver cómo se limpia un nombre, la noche anterior pareció retroceder un paso. No era absolución, era una promesa de orilla. Marina dijo sí con la condición de que Alba Luján, la perito, también estuviera. Valeria aceptó con una sonrisa que no supo si era alivio o cálculo. El encuentro quedó fijado para las 5 con el mar de fondo y las vitrinas como jueces mudos. Por primera vez desde el VIP clandestino, la posibilidad de reparación respiró a pleno. Pero lo peor aún estaba por venir. Mar Negro olía a terciopelo viejo y a lámparas calientes. Los relojes hablaban en un idioma de tic-tacs discretos y los escaparates parecían peceras donde los peces son luz. Los recibió Severiano, un maestro joyero de dedos gruesos y mirada de relojero, ve todo, juzga poco, apunta todo. Dispuso sobre la mesa una carpeta con hojas numeradas y una balanza que pesaba más por su antigüedad que por el metal que algún día sostuvo. Aquí, dijo señalando con una regla, consta que la pieza La Ola ingresó a revisión de garras hace 20 días por sugerencia de la señora Valeria, aquí que se sugirió una réplica en circonia para ocasiones de riesgo, aquí que la réplica se terminó el jueves y se entregó el viernes en caja lacada. 2 recibos, 2 firmas, la de Rodrigo por la réplica, la de Valeria por el mantenimiento de la original. La palabra réplica colgó en el aire como una pluma difícil de atrapar. Severiano continuó con el mismo tono clínico. Se recomienda, siempre, guardar la original en cofre, usar réplica con seguridad reforzada. Si se siguió el protocolo, la original no debió salir. Si salió, no fue por consejo nuestro. Hubo entonces un momento que parecía la orilla que prometía Valeria. Severiano ofreció redactar una constancia donde se asentara que la réplica estaba diseñada para cámaras y distancia, que el brillo engaña de lejos pero no a un joyero con lupa. Prometió además facilitar copia de un vídeo interno, sin sonido, por política, donde se veía a Rodrigo recoger la caja de la réplica el viernes por la tarde con una sonrisa que no decía nada y lo decía todo. Alba, atenta, anotó números de serie, fechas, y pidió el registro de pulido de la original. Valeria, sumando una aparente voluntad de transparencia, autorizó con una rúbrica nerviosa. Marina, en la esquina de esa mesa, sintió que sus pulmones, por fin, recordaban su oficio de llevar aire. No era victoria, pero tenía la textura de una tregua. Si el collar que brilló ante las cámaras era una copia, entonces la humillación pública podía revertirse, la póliza podía respirar, y su nombre, con paciencia, podía enjuagarse. Salieron de Mar Negro con papeles que pesaban más que muchas palabras. El sol hacía charcos de oro sobre el asfalto. Parecía que la ciudad aprobaba el giro. Pero lo peor aún estaba por venir. El teniente Aguirre llamó justo cuando el semáforo cambió de rojo a esperanza. Señora Marina, avances. El broche de coral tiene historia familiar, pieza de herencia que pasó por tasación hace 2 meses aquí mismo, Mar Negro. Está registrada a nombre de la tía Aurora, de Valeria. No tiene negocio en el fondo de su cubo. Lo que sí tiene negocio es el corte de cámara de las 9:13, Atlantec mandó reporte. Ponen calibración. Yo pongo interferencia. Y hay más, el técnico Soto que firmó, estaba en otro servicio a esa misma hora según su GPS laboral. Alguien usó su nombre o él prestó su pluma. La voz de Aguirre tenía la sequedad de quien no se permite entusiasmos, pero debajo, como un contrabajo, vibraba la idea de que el puzzle empezaba a aceptar dedos limpios. Alba, que escuchó en altavoz, propuso entonces un movimiento de tablero, convocar a todos a la casa esa misma noche para revisar de nuevo el cofre, esta vez con la presencia de joyería, peritos, policía, aseguradora y a petición de Marina, una grabadora encendida a la vista de todos. Valeria accedió con una elegancia práctica, mientras más claro, mejor. Rodrigo por su parte envió un mensaje, confirmo asistencia 7. Deseo cerrar este capítulo. El reloj, ahora sí, parecía aliado. Marina volvió a su apartamento 1 hora, se lavó la cara como quien limpia un espejo para que devuelva lo que es, y sacó del cajón la carta para sus hijas.
La leyó, la reescribió con menos miedo y más músculo, y la dejó otra vez bajo el mantel. La tarde afuera olía a pan y a motores. La línea que separa la acusación de la reparación parecía haberse dibujado con tiza sobre el suelo de su vida, y ella estaba por fin del lado que no ensucia. En el autobús Abril mandó un audio: «Mamá, te sueño fuerte». Jimena escribió: «Te escucho». Todo parecía alinearse, como cuando una sala llena de sillas decide de golpe mirar hacia el mismo escenario. Marina sonrió sin grandeza, como quien acepta un vaso de agua después de una caminata larga. Pero lo peor aún estaba por venir. A las 7 en punto, la casa volvió a ser escenario, pero de otro género: menos champán, más firmas, menos piano, más actas. Estaban todos: Valeria con un recogido que quería parecer serenidad, Rodrigo con una seriedad de litigar que le sentaba menos que la sonrisa, Severiano con su lupa, Alba con su cuaderno, Aguirre con su paciencia, un representante de Nereida seguros con corbata del color del mar profundo, don Eliseo con su discreción a prueba de balas. Marina, de pie junto a la pared, en el lugar exacto desde donde se ven todas las entradas y ninguna salida, sostuvo la columna con la espalda como quien ha aprendido que a veces la dignidad es una postura. Se hizo una reconstrucción de tiempos, se leyó el reporte de Mar Negro, se consignó la existencia de réplica, se constató que la bolsa de fieltro estaba vacía, se encendieron las cámaras de la casa para vigilar a los vigilantes. Rodrigo entonces tomó la palabra con un tono que quiso ser conciliador y salió solemne: «En atención a las dudas surgidas y a la tranquilidad de todos, retiro por ahora el reclamo a la aseguradora. Prefiero perder dinero que perder la paz». Hubo un asentimiento casi agradecido del representante de Nereida. Valeria, con gesto cuidado, tomó la mano de Marina y, delante de todos, dijo: «Le pido disculpas por el dolor. Confío en usted. Quiero que regrese mañana». Los ojos de los presentes hicieron ese ruido silencioso que hacen cuando una escena permite creer en lo que conviene. Don Eliseo carraspeó, no por desacuerdo, sino por emoción. Aguirre anotó sin levantar la vista, como si supiera que las escenas también son documentos. Marina sintió que el oxígeno entraba por fin hasta el último rincón de su cuerpo y que la noche anterior empezaba a retirarse como marea obediente. Hubo un aplauso discreto como el cierre de un acto. Se alzaron copas de agua. La vida ofrecía, por fin, una meseta donde dejar que el pulso se volviera cuerda. Valeria abrazó a Marina. Rodrigo dijo: «Mañana hablamos detalles». La casa por un segundo fue casa. La cima estaba a la vista. Pero lo peor aún estaba por venir. El mensaje llegó cuando los vasos ya tenían cerco y la gente se empezaba a evaporar por las escaleras. El teléfono de Marina vibró con un número sin nombre y una foto borrosa que tardó en cargar lo que tarda una sospecha en desvestirse. Era Paula, la jefa de cocina, desde un ángulo alto de la sala donde el piano, más testigo que música, había sido movido por la tarde para la inspección. «Mira la esquina del marco», escribió. En la fotografía ampliada, un reflejo traicionero en el cristal del cuadro del despacho devolvía una imagen que la vista desprevenida habría pasado por alto. A las 9:12 de la noche de la fiesta, con la luz justo como para desnudar sombras, se veía a Valeria entrando al despacho con el collar puesto. No una réplica. Severiano, al mirarlo, tragó su propia saliva. La curva de diamantes tenía un pequeño defecto en la segunda garra, una microscópica irregularidad que solo la original acarreaba desde antes del pulido. «La original no conoció cofre esa noche», murmuró Alba, más para sí que para el acta. El mundo, que parecía estar cerrando su cuaderno, volvió a abrirlo por la mitad y a tachar con lápiz duro. Rodrigo, que había anunciado grandeza con su renuncia al reclamo, se quedó de pie mirando el suelo de mármol como si buscara en el dibujo una salida. Valeria, al verse expuesta por un azar de física, apretó las manos hasta blanquear los nudillos. Aguirre pidió calma con una voz que no admitía teatro. Severiano, con la lupa como una antigua espada, confirmó: «Es la original». A esa hora, estaba al cuello. Se hizo un silencio que no fue poético, fue quirúrgico. «¿Por qué dijo usted que la había visto en el cofre a las 9?», preguntó Alba, sin filo, solo con gravedad. Valeria parpadeó 1-2 veces, como quien intenta recordar qué guión correspondía a esa escena. «¿Por qué?», empezó. No terminó. La cima se quebró como cristal bajo un cambio brusco de temperatura. Todo lo que parecía alinearse se inclinó como una mesa mal calzada. Marina guardó el teléfono, sintiendo que el aire volvía a volverse su enemigo y su aliado. No había más meseta.
La historia reclamaba su giro. Y al otro lado de ese giro, estaba el verdadero precipicio. Porque si la original estuvo al cuello de la dueña cuando el cofre respiraba, entonces el robo no era un robo, o no era lo único que estaba en juego. Entonces, como si el edificio entero necesitara participar en la frase, se oyó el ascensor detenerse en el piso, y una voz detrás de la puerta anunció un nombre que nadie había invitado: Rafael. El exmarido de Marina. Y con su entrada, el tablero cambió de idioma. Pero lo peor aún estaba por venir. El ascensor abrió su boca de metal y la voz dijo Rafael, como si pronunciara un conjuro que nadie había planeado. Entró con una camisa que no pertenecía a esa casa y unos ojos que conocían demasiado bien a la mujer apoyada contra la pared. Traía una carpeta delgada y un gesto de quien se sabe fuera de lugar pero necesario. Se presentó con una etiqueta que nadie le había pegado: consultor externo de seguridad, subcontratado por Nereida y Atlantec para auditorías de campo. Alba, que no regala cejas levantadas, alzó una. Aguirre lo miró con el filtro de quien pesa a las personas por capas. Valeria se acomodó el recogido como si el cabello pudiera enderezar la escena. Rodrigo apretó el móvil en el bolsillo hasta convertirlo en piedra. Rafael no buscó a los dueños, buscó la mirada de Marina, y la encontró sin permiso. No vine por ti, parecía decir, pero no sé llegar a otra parte. En la mesa quedaba todavía la foto del reflejo que la traicionaba y la palabra original, atrincherada en la garganta de todos. Rafael carraspeó, pidió hablar para constar, y lo dejaron, más por curiosidad que por confianza. Dijo entonces una frase que partió la sala en dos: la cerradura de servicio de ese cofre no está en los manuales de Atlantec, es una adaptación vieja. La llave no está documentada. Pero existe. Y anoche alguien la usó. Alba, sin mirar a Marina, anotó. La mitad de la verdad había aprendido a caminar. Pero lo peor aún estaba por venir. Lo llevaron al despacho. Rafael señaló el zócalo con la naturalidad de quien ya había estado ahí. No era una suposición, era memoria. Aguirre le pidió identificación y cruzó datos con un gesto mínimo que decía: estoy oyendo y verificando a la vez. El registro devolvió una verdad incómoda: Rafael había sido, meses atrás, técnico tercerizado en instalaciones menores para Atlantec. Su nombre no constaba como Soto, pero el teléfono que figuraba en el parte de calibración de las 9:13 era el suyo. Yo hice esa calibración, dijo sin envoltorio, pero no para encubrir un robo. Rodrigo me llamó a la tarde, dijo que temía un intercambio no autorizado de piezas, que necesitaba un ojo que no fuera de la casa ni de la aseguradora. Pagué un favor viejo, acepté un dinero que no quiero volver a aceptar, y vine. Hay 7 minutos de ceguera porque probé el ángulo y reemplacé un módulo. No rompí nada. Solo quité el teatro un segundo. Valeria, Blanca, dijo que no sabía de esa llamada, Rodrigo dijo que no recordaba los detalles, y el silencio lo atornilló a la palabra. A las 9:12 siguió Rafael, yo estaba al final del pasillo, fuera de cuadro. Vi a Valeria cruzar con el collar al cuello. No era réplica. El defecto en la segunda garra es la huella de esa pieza. Y vi también salir un sobremanila del despacho, antes o después, no sé, porque el miedo le dobla el tiempo a uno. Alba sostuvo el papel de la póliza como quien sujeta un pájaro que no debe escaparse. ¿Por qué hablaste hasta ahora?, preguntó. Rafael no miró a Marina cuando respondió, porque anoche, cuando la cámara mostró a la señora frente a la puerta, alguien decidió que el culpable debía tener uniforme. Me di náuseas. Y porque lo que falta no es solo un collar. Falta la cápsula que cabía en el cierre. La palabra cápsula, nueva en esa mesa, hizo silencio. Severiano frunció el ceño: un cierre con cápsula es una excentricidad técnica. No figuraba en el encargo. No figura en los papeles, dijo Rafael, pero existe en la pieza. Y no lleva diamantes. Lleva datos. La verdad, de golpe, dejó de ser solo joya. Pero lo peor aún estaba por venir. Valeria se aferró a la versión menos ardiente, dijo que usó la original un instante por superstición, que la réplica esperaba en la bolsa de fieltro para salir a escena, que el cofre se quedó abierto porque los proveedores no saben respetar tiempos. La cápsula de la que habla este señor no existe, remató con dignidad herida. Rodrigo, como si se le cayera encima la palabra auditoría, cambió el guión: si hay un soporte de datos en juego, es más grave que un siniestro.
Propongo cerrar este acto y trasladarnos a la comisaría. Alba intervino con esa firmeza educada de quien conoce las piezas del tablero. Antes de mover el tablero, abramos el lateral. Consta en acta que hay cerradura secundaria. Si hay un compartimento, su vacío también habla. Todos miraron a Marina, que no había dicho una palabra desde que el ascensor pronunció Rafael. Ella sacó la llave azul, la sostuvo a la altura del pecho como quien muestra lo que ya no piensa esconder, y pidió a Aguirre que se pusiera a su lado. No la voy a girar sola, dijo. La llave entró con esa obediencia que tienen los metales cuando reconocen su molde. Giró un cuarto, otro y un panel respiró hacia afuera revelando un hueco pequeño, forrado de goma, el nido perfecto para una cápsula del tamaño de una almendra. Estaba vacío. No resplandecía nada salvo polvo nuevo. Alba fotografió, Severiano acercó la lupa, Aguirre midió. No estaba en el cofre, dijo Alba en voz alta, como si le devolviera a su propia tarjeta la fuerza de una evidencia. Valeria intentó sostener su relato, pero el hueco mudo era una voz más alta. Rodrigo se agarró a la baranda de la duda. Si esa cápsula existe, cualquiera pudo llevársela en el caos. No carguen contra mi esposa. La frase mi esposa sonó vieja en esa boca. Rafael, apretando la carpeta delgada, decidió el salto. Yo vi a un tercero entrar. No de casa, no de Catherine. Un hombre delgado, barba corta, mochila pequeña. Habló con Valeria en el pasillo de servicio. Se llamaba Eneas. Lo conozco de trabajos sucios de Atlantec. Cobra por apagar ojos. Si él estuvo, alguien lo trajo. La historia, de pronto, dejó de ser doméstica. Pero lo peor aún estaba por venir. Marina, que había venido a limpiar su nombre y ahora estaba viendo un teatro entero caer, miró a Rafael como se mira a alguien que trae fuego con las manos, peligroso, útil, viejo. Él sostuvo esa mirada sin pedir absolución. Acepté dinero por el corte, dijo antes de que la pregunta saliera, pero no por hundirte. No vine a salvarte por nostalgia. Vine porque no quise ser, otra vez, el hombre que mira para otro lado mientras la marea se lleva a la que más trabajo le cuesta mantenerse de pie. No hubo abrazo ni discurso, hubo un asentimiento seco que parecía una cuerda atada a una roca. Alba cerró el portátil y dijo lo que había que decir. A partir de ahora, Marina deja de ser sospechosa y pasa a ser colaboradora. Rafael declara como testigo con responsabilidad penal si miente. Valeria y Rodrigo quedan citados para mañana a primera hora. El collar, original y réplica, queda bajo custodia, y el broche se envía a peritaje por microcirugía. Aguirre añadió el peso de la ley, se cierran accesos, nadie toca el cofre, nadie borra mensajes. Y si aparece Eneas, entra esposado. Don Eliseo, que había visto la ciudad contar 1000 historias desde su portería, hizo lo único sensato, puso agua a hervir. En ese gesto doméstico cabe la forma en que la vida resiste los incendios. Marina apoyó la mano en la mesa para recordar que el mundo tiene superficie. Respiró. Y supo que el giro del medio no era un destino, era una oportunidad. Si había caído en esa marea, también podía aprender a surfearla. Lo que no sabía era que antes del amanecer, alguien iba a intentar borrar la huella más reciente. Porque cuando una verdad se dobla en dos, hay manos que quieren cortarla por la mitad. Y esas manos, esa noche, no iban a dormir. Porque lo peor aún estaba por venir. La noche, que había prometido tregua con vasos de agua y actas firmadas, decidió cambiar de bando a eso de las 2, cuando los edificios aflojan la guardia y las alarmas creen que nadie las llamará por su nombre. El corte llegó primero por el oído, un zumbido breve como insecto en vidrio, y luego el apagón parcial que dejó al vestíbulo con una luz de acuario. Don Eliseo, que hierve agua para domesticar catástrofes, vio en la pantalla de la garita un destello negro. La cámara del pasillo de servicio, otra vez, hacía parpadeos intestinos. Aguirre, aún en la casa por protocolo, ordenó un recorrido silencioso. Alba, con la linterna del teléfono pegada a los nudillos, tomó nota del susurro nuevo que traía ese apagón. Olía a ozono y a pegamento reciente, la fragancia del truco técnico. Marina, que había pedido quedarse unas horas en un sillón del estar, necesitaba mirar al monstruo a los ojos, se levantó con la claridad de quien reconoce la música de su enemigo. Rafael, apoyado en el marco como quien vigila su propia culpa, vio primero la sombra, un hombre delgado, barba corta, mochila pequeña, exactamente la silueta que él había nombrado unas horas antes. Eneas, si ese era su nombre de guerra,
caminaba hacia el despacho con el sigilo orgulloso del que cree haber apagado suficientes ojos como para pasar entre sombras como si fueran de su familia. No llegó a tocar la manija. Aguirre lo cortó con la voz que separa a un intruso de un fantasma. Policía. Alto. El hombre sonrió sin dientes, giró como pez rápido y soltó al suelo 2 cilindros magnéticos de neodimio que rodaron hacia el zócalo del cofre con la intención de estropear lo que encontraran. Severiano, que aún olía a taller, supo lo que eran antes de que tocaran metal, imanes potentes capaces de arruinar memorias frágiles. El mundo se contrajo en 2 latidos. Marina pisó uno con la planta, Aguirre pateó el otro, y el pasillo devolvió el golpe con un eco hueco. Eneas empujó la puerta de servicio. Corrió. Rafael fue detrás con una velocidad que no sabía que quedaba en su cuerpo. La noche, de repente, ya no era tregua, era pista. Y el edificio entero con su mármol y su vidrio, se convirtió en un instrumento afinado para cazar o para perder. Nadie supo en qué nota estaban tocando. Pero lo peor aún estaba por venir. La persecución fue más ruido contenido que espectáculo, zapatillas contra linóleo, respiraciones que se cortan para no hacerse delatoras, un golpe seco de codo contra un metal cuando alguien dobló por un atajo que sabía de memoria. Eneas conocía el edificio como si lo hubiera instalado, agarró las escaleras de incendios con la precisión de quien las cuenta dormido y se deslizó 3 pisos abajo antes de que la autoridad tuviera tiempo de avisar a la adrenalina. Rafael estuvo a una mano de su mochila, no la tomó porque aprendió tarde la lección de no confundir prisa con captura. En el rellano del 2.º piso, una puerta de mantenimiento se cerró con llave desde adentro y el silencio hizo su acto de desaparición. Aguirre llegó segundo con calma que suena a orden, no abrimos a patadas, abrimos protocolo. Valeria, adentro. Rodrigo, adentro. Nadie baja, nadie sube. Eliseo, corte llaves maestras. Alba, inventario de lo que aún podemos perder. Marina, que no tenía un arma salvo su terquedad, volvió al despacho. Miró el cofre como quien reconoce de pronto que el enemigo de un objeto no es el ladrón ni el fuego, sino la historia mal contada. El hueco para la cápsula seguía vacío, intacto, con un brillo reciente que delataba dedos. La bolsa de fieltro de mar negro, ahora bajo custodia, se había convertido en una pregunta sin tejido. En la alfombra una línea de polvo desplazado dibujaba una flecha mínima al zócalo, testimonio de la carrera de los imanes. En la mesa el sobremanila respiraba normal, como si nada de todo eso le tocara. Marina se agachó y sintió el clic de la rodilla, ese metrónomo de su paciencia, decirle que los cuerpos también llevan actas. Pensó en Abril y Jimena, en la carta bajo el mantel, en la frase «no me robarán mi versión». Y recordó con una exactitud que corta, la primera vez que alguien intentó decirle quién era, una adolescente fregando una cocina alquilada, un patrón que confundió poder con permiso. Entonces eligió, como ahora, su nombre propio. Volvió a levantarse. Le dijo a su miedo que caminara detrás de ella, no delante. Y empujó el aire con el pecho como quien abre una puerta demasiado pesada. Afuera, en el pasillo, el mundo seguía corriendo. Pero lo peor aún estaba por venir. Eneas no desapareció, se reubicó. Cuando creyeron haberle perdido el rastro, Paula, la jefa de cocina, que había regresado por unas bandejas olvidadas porque la dignidad de su oficio no acepta pérdidas, mandó un audio con el pulso trepado en la garganta, está en la azotea. Cables y herramientas. Va a meter mano al enrutador del edificio. Alba subió como quien remonta un río con botas de oficina. Aguirre llamó refuerzos con ese tono que no pide, exige. Rafael, que siempre prefería bajar a tiempo, subió de puntillas, tal vez para saldar con su valor una parte del sueldo sucio de la tarde anterior. La puerta de la azotea devolvió un frío de película. Eneas tenía las manos dentro de una caja de conexiones, y a su lado, una mochila abierta con un rollo de cable, 2 imanes que se salvaron del primer patadón, guantes con polvo de grafito y un spray que olía a barniz, lo necesario para borrar huellas físicas y lógicas. No hagas estupideces, dijo Aguirre, y la frase hizo eco en la tiniebla. Eneas sonrió con esa educación torcida de quien aprendió que un gesto amable confunde más que un arma. Solo reestablezco un servicio público, mintió con excelencia. Rafael dio 2 pasos, y lo que ocurrió después se cuenta siempre demasiado rápido, un resbalón, una bota que pierde agarre, un borde de losa que se acerca con una urgencia inhumana.
No fue Eneas quien cayó, fue Rafael, a medio cuerpo, atrapado por el antebrazo por Marina, que había subido un segundo después, guiada no por héroes sino por ese instinto simple de que lo que uno ama no debe romperse delante de sus ojos otra vez. Lo sostuvo lo justo para que Aguirre y otro agente completaran la maniobra. El mundo se detuvo en el punto exacto en que la vida decide si sigue contando. Eneas aprovechó la distracción y corrió hacia la escalera de incendio, pero no se fue con las manos tan limpias como pretendía. Del bolsillo trasero resbaló una ficha de plástico con un dibujo azul, una cala, y un número de amarre. Severiano, que llegó último y mira el mundo con lupa, la recogió. Puerto Viejo, dijo. Amarre de cortesía para proveedores. El rastro dejaba de ser humo y se convertía en cuerda. Barco o bodega, murmuró Alba. Y allí, quizás, la cápsula. La azotea con su viento que barre mentiras, devolvió la primera claridad de la noche. Pero lo peor aún estaba por venir. Bajar de la azotea no fue descenso, fue reunión de fuerzas. Alba delineó el plan con economía de respiración, 2 equipos, uno al Puerto Viejo con Aguirre, Paula para reconocer voces y Severiano para identificar herramientas, otro, la casa, con Marina, don Eliseo y un técnico honesto de Nereida que ella, con una llamada corta, reclutó del turno de la mañana. El objetivo aquí no es heroísmo, dijo, es custodia de evidencias y control de daños. Valeria, que había perdido color y guión, intentó recuperar el escenario con una propuesta que olía a pánico: pago a quien encuentre la cápsula. Duplico lo que Nereida pagaría por silencio. Rodrigo la miró con fatigada sorpresa, como si en su guión no figurara una esposa que improvisa un soborno a cielo abierto. Aguirre tomó nota y su ceño marcó un acta moral. Marina, sin subirse al atril, dijo en voz baja pero firme que no vendía lo que esa noche había comprado con miedo: el derecho a no ser narrada por otros. Don Eliseo, con su sabiduría de portero filósofo, acercó a Valeria un vaso de agua y le pidió, más como padre que como testigo, que sentara sus manos sobre la mesa. Lo que siguió fue una coreografía de gente común haciendo cosas extraordinarias: Paula, en altavoz, describiendo el olor a gasóleo y sal que distingue un muelle trabajador del escaparate turístico; Severiano detallando cómo luce un cierre con cápsula cuando ha sido forzado con herramienta mala, deja una muesca que solo se ve si uno está buscándola; el técnico honesto Tomás desconectando con manos transparentes el enrutador para copiar los logs antes de cualquier manipulación; Alba etiquetando cada bolsa con una caligrafía que habría enorgullecido a un escribano medieval. Marina, de pie, hizo lo que supo siempre hacer: sostener. Sostuvo la luz, sostuvo una puerta, sostuvo el pulso de Rafael con su mirada para que no confundiera deuda con redención. Y en ese sostener, se permitió por primera vez desde la acusación, una pregunta que tejía futuro: ¿y después de todo esto, dónde voy a poner mi vida? La interrogación no buscaba consuelo, buscaba un plan. La noche, al oírla, pareció bajar un tono. Pero lo peor aún estaba por venir. El Puerto Viejo recibió al equipo como reciben los escenarios que han visto demasiados enredos para impresionarse, con una calma que gotea. El muelle de la cala del dibujo azul estaba medio escondido tras una cortina de redes y una pared pintada con una virgen marinera. El amarre, efectivamente, llevaba el número de la ficha. Había un bote de casco bajo llamado Cala Nereida, nombre que dejó a todos con una ironía amarga en la lengua. Adentro, olor a metal viejo y una caja de herramientas con polvo de grafito. Aguirre se movió con respeto de quien no quiere arruinar la única prueba que le habla. En el doble fondo, detrás de una madera que parecía original y no lo era, hallaron un compartimento forrado de goma del tamaño exacto de una almendra. Estaba vacío como el cofre. Pero las paredes tenían esa piel sucia que deja un objeto cuando ha sido quitado hace poco. Sobre el banco, una servilleta arrugada de un bar del puerto con una frase escrita a mano: entrega, 5:30, Aurora. Severiano leyó el nombre y su ceja dijo lo que su boca no se permitió: Aurora, la tía de Valeria, dueña del broche de coral, la que nunca habría permitido una cirugía sin preguntar. Aurora es un nombre común, intentó Aguirre, fiel a su prudencia. Y también un amanecer, dijo Alba por la radio, desde la casa. Amanecer en 20 minutos. La frase no buscó poesía, marcó un reloj. En la casa, mientras tanto, Tomás logró recuperar del enrutador un registro de acceso remoto a las 5:02, etiqueta, Eneas CLI, y un mensaje en la app de mantenimiento que no dejaba dudas: entregar cápsula, Aurora, muelle Cala. Las piezas corrían hacia un terreno donde ya no había que interpretar metáforas.
Había que estar. Marina apretó el auricular contra la oreja como quien sostiene una línea de vida. Dijo sin temblar, lo único que quedaba por decir, voy. Alba quiso frenarla y luego entendió. A veces, para que la verdad no cambie de dueño, debe llegar con el nombre de quien fue nombrada culpable. La claridad empezó a dibujar el borde de los edificios. El mar afiló su cuchillo de luz. Y la ciudad, adelantándose a los pasos, pareció decir, corran. Porque el amanecer no espera a quien duda, y la historia, para volverse otra, necesitaba la voluntad de los que deciden no soltarse de sí mismos justo antes de llegar. Pero lo peor aún estaba por venir. El muelle de la cala despertaba con esa luz lechosa que todavía no decide si es día o recuerdo. Marina caminó primera, no por bravura, sino porque entendió que si la verdad iba a cambiar de dueño, debía reconocer la voz de quien se negó a ser su víctima. Alba, con el maletín como un corazón que late fuera del cuerpo, señalaba puntos, dibujaba radios invisibles de seguridad. Aguirre repartía posiciones con economía de palabras. Severiano, fuera de su vitrina, olía la madera del bote como quien lee un libro antiguo. Paula, con su delantal doblado, repetía mentalmente rutas de pasillo como si fueran recetas. Rafael, un paso atrás, se sabía invitado condicional en una historia que ya no podía escribir solo. El barco Cala Nereida tenía el silencio artificial de las cosas que acaban de ser acomodadas para no hablar. En la borda una sombra sumó su perfil a la lista de los nombres que la noche había desparramado. No era Eneas, no era Rodrigo. Era una mujer de cabello plateado, un pañuelo azul al cuello, y una cara que podía ser la de una tía o una capitana, Aurora. No era alias, era nombre. Ustedes llegan temprano para un intercambio que nadie confesó, dijo sin nervio, con esa autoridad que tienen las personas que aprendieron a mandar sin levantar la voz. Mostró una bolsa de lona con un cierre impecable. Aquí vienen a buscar su almendra. Alba respiró por la nariz, señaló el suelo como quien apaga un incendio con la planta del pie. Policía. Custodia. Aurora no cambió el pulso. Quería entregarla a una mujer que trabaja limpiando y que anoche fue arrojada a los lobos para que los señores de traje durmieran tranquilos. Miró a Marina y, como si le pasara un relevo, alzó la bolsa. Dentro, envuelta en un paño de terciopelo, descansaba la cápsula, una media luna de titanio con cicatriz de herramienta mala. No vine por ellos, dijo Aurora. Vine por ti. El muelle dejó de ser escenario. Se volvió lugar. Y el tiempo que corre cuando no le piden permiso, hizo una pausa para que la verdad decidiera. Aguirre extendió la cadena de custodia con una solemnidad que parecía una misa. Nombre completo, pidió. Aurora Mena, respondió ella, propietaria de esta embarcación y tía de Valeria. Sí, la del broche de coral. No lo di para esconder nada, me lo devolvieron con vientre distinto. Me di cuenta al tocarlo porque las manos recuerdan lo que los ojos aún no aceptan. Severiano, que hasta entonces había sido lupa, se volvió voz, confirmó. Ese coral fue forzado. La artesanía puede ser arma si la empuñan cobardes. Alba asentó con la virome y sus dedos tuvieron un temblor honesto. La línea entre sospecha y prueba acababa de pintar una raya firme. Aurora siguió sin dramatismo con el hilo que había traído hasta la orilla. Valeria me pidió ayuda porque estaba asustada. Dijo que Rodrigo había traído gente que hablaba un idioma que no se aprende en galerías, que la aseguradora tenía amigos dentro y que el proveedor de cámaras era más almacén de favores que de tuercas. Me suplicó que escondiera la cápsula hasta la mañana y que, si ella no llegaba, la entregara a quien se la mereciera, a la mujer a la que habían querido convertir en coartada. Miró otra vez a Marina. Te vi trabajar más de una vez. Nadie cuida lo ajeno con tanta devoción si no conoce el precio de lo propio. Las palabras no eran sentencia, eran reconocimiento. Marina sintió que algo encajaba en un lugar que no sabía que estaba esperando. Su vida, tantas veces de segunda fila, era por fin un sujeto. El sol, con esa timidez que a veces tiene la justicia, empezó a trepar por los cabos, a coser sombras con luz. Aguirre tomó la cápsula con pinza, la guardó en un sobre como quien ata un talismán a la historia, y el muelle, vencido, aceptó que el día había ganado el primer round. Rodrigo llegó tarde como llegan los que ya no controlan el ritmo y desean fingir lo contrario. Traía la corbata de siempre, pero su nudo por primera vez parecía atado con dedos ajenos. Vengo a aclarar este malentendido, alcanzó a decir, y la frase se deshizo como espuma contra piedra.
Eneas emergió del lado opuesto, no ya como fantasma de pasillo, sino como hombre que decidió cobrar antes de que la policía le cobre a él. Sin mí no queda registro, dijo, queriendo negociar huecos. Aguirre no negocia con huecos. Queda el puerto, queda el enrutador, quedan sus mensajes, queda tu ficha con la cala. Valeria, pálida, bajó por la rampa con pasos que sonaban a perdón a destiempo. Vio a su tía, vio la bolsa, vio a Marina de pie, y algo en su espina dorsal recordó que es lo que sostiene a un cuerpo cuando el traje de gala se vuelve piel enemiga, la columna no es decorativa. Yo llevé la original al cuello, dijo, porque tenía miedo de que me la quitaran si la dejaba en el cofre. Me dijeron que el cofre sería teatro. Tenía razón. Quise entregársela a Aurora para que la guardara mientras yo reunía coraje para hablar. No me alcanzó. Elegí mal a quien temer. Y cuando todo se salió de cuadro, acepté el plan de Rodrigo de hacer del robo una salida. Lo acepté. No la culpen a ella por mi cobardía. No hubo aplausos. Hubo el ruido más decente que existe, el de una verdad que, aunque tardía, llega de pie. Alba bajó la virome. Severiano miró el horizonte como si buscara ahí la primera clase de ética. Paula secó un ojo con el dorso de la mano como quien limpia el borde de una fuente. Rafael apretó la mandíbula para no confundir reparación con salvación. Marina, sin moverse, dijo solamente, quiero mi nombre limpio, y quiero que nadie más con uniforme sea usado como trapo de su miedo. Era el clímax sin estridencias, la dignidad empujando a la verdad para que tomara aire suficiente. La cápsula habló. No con sonido, sino con la elocuencia de sus archivos. En el portátil de Alba, alimentado por una batería que parecía latir al compás del muelle, se abrieron documentos sellados con la mezcla exacta de cinismo y prolijidad que arma los fraudes duraderos, pólizas infladas con cláusulas que eran trampas pasadas por tinta, órdenes de mantenimiento con ventanas de oscuridad negociadas como si fueran peajes, contratos de recompra en caso de pérdida mediática, que convertían el bochorno en negocio. Y en el centro una serie de vídeos cortos, de esos que se graban sin glamour, Rodrigo y Eneas ensayando la colocación de imanes frente a un cofre de prueba, un correo con asunto hola que detallaba cómo hacer del colar un actor, una lista de nombres con porcentajes al lado, más fría que cualquier pronóstico del tiempo. Nereida no era una víctima limpia. Atlantec no era un proveedor ciego. Mar Negro tenía sombras en sus bordes, pero también un joyero obstinado que había ido guardando por orgullo profesional los detalles que después se vuelven ancla. Esto va a tumbar más que una fiesta, dijo Aguirre y su voz, por una vez, permitió que el deseo se le colara al deber. Valeria cerró los ojos como quien se deja operar sin anestesia. Rodrigo intentó la última máscara, fui presionado. Eneas, que olía más a supervivencia que a lealtad, sonrió con la exactitud de quien hunde un barco para salvar un remo, nadie te empuja si tú pusiste la rampa. Las esposas no sonaron a venganza, sonaron a orden. Aurora, que había venido a poner su nombre en la orilla correcta, se apoyó en la borda y respiró como respiran las mujeres que han visto demasiada noche, de golpe y luego hondo. La verdad ya tenía casa, faltaba decidir quién iba a vivir en ella sin volver a echarla. Cuando la furgoneta arrancó con Rodrigo y Eneas adentro y Valeria firmó una citación que la obligaba a hacer lo que no se atrevió a tiempo, el muelle quedó con los justos. Alba embaló la cápsula y entregó copia cifrada a Aguirre. Severiano se llevó para su museo secreto de reparación moral, una foto del cierre con la muesca mínima, para mis aprendices. Que sepan que las pequeñas torpezas de los malos son las oportunidades de los que trabajan bien. Paula, que no era de ceremonias, abrazó a Marina con un gesto de cocina en incendio, fuerte, corto, suficiente. Don Eliseo, que había llegado cargando una mochila con termos, repartió café con la solemnidad de un rito viejo. Y Rafael, que hasta entonces había habitado la orilla, se acercó a Marina no con la mano extendida sino con el pecho abierto, que es como se acercan los que han aprendido al borde lo que no supieron cuando había tiempo. No quiero volver si volver te quita aire, dijo como pidiendo permiso para no pedir. Quiero estar donde te sirva. Si eso es a distancia, aprendo la distancia. Si eso es llevarte y traer herramientas, aprendo rutas. Si eso es callar, aprendo silencio. Marina lo miró desde ese lugar nuevo que había ganado a pulso, no como juez ni como suplicante, sino como autora. Nao me salves. Camina conmigo. De vagar. No fue reconciliación de película.
Fue una puerta que se abre lo justo para que pase el viento y mueva cortinas. A su lado, Alba sonrió apenas. Después del clímax viene el mundo, dijo. Y el mundo a veces también se puede limpiar. El sol, ya dueño de las superficies, se subió por fin a los tejados. La ciudad, con su costumbre de empezar de nuevo todos los días, les ofreció su ruido como un aplauso discreto. Marina, con las manos libres y el nombre sin manchas frescas, dio el primer paso de su nuevo turno: volver a su casa, escribir a sus hijas, y preparar un desayuno que supiera a orilla encontrada. Lo peor ya no estaba por venir. Estaba atrás pidiendo recibo. Y lo que venía por primera vez en mucho tiempo, tenía el color de las cosas que no necesitan esconderse en cofres ni vestirse con máscaras. El primer día después no llegó con fanfarrias, llegó con el ruido honesto de una cafetera y el sol entrando como si pidiera permiso para tocar la mesa. Marina, que había dormido 3 horas con la respiración alta de quien se queda de guardia incluso en sus sueños, se sentó frente a la ventana y leyó en voz baja la carta que había dejado para sus hijas. Ya no era un salvavidas, era un testimonio de ruta con tachones que parecían cicatrices y una firma más firme que la noche anterior. Afuera, la ciudad amanecía con titulares que todavía no sabían pronunciarla: caen máscaras en caso del collar La Ola, consultor y proveedor detenidos por fraude, empleada exonerada tras vídeo del muelle. Dentro el teléfono vibró con la torpeza de las reparaciones tardías. La agencia pedía disculpas formales y ofrecía volver cuando usted lo sienta. La vecina del tercero dejaba un audio en el que mezclaba vergüenza y orgullo. Siempre supe que usted era de las que sostienen el mundo. Un número desconocido enviaba 3 palabras sin firma: perdón, de verdad. Marina bebió el primer sorbo como quien estrena garganta, caminó descalza hasta el balcón para que el aire le lavara la cara y dobló la carta para Jimena y Abril con una calma nueva, no prestada, nacida en la orilla. En la mesa, la llave azul descansaba como una reliquia doméstica que había dejado de ser misterio para convertirse en herramienta de memoria. La miró sin necesidad de tocarla y sintió el peso exacto de la decisión que todavía faltaba: qué hacer con lo que una aprende cuando el mundo te señala con el dedo y luego te pide que lo enseñes a señalar mejor. Esa pregunta no tenía prisa, pero pedía movimiento. Marina recogió el cabello, lavó el vaso, ordenó el mantel, la liturgia de siempre, y sin teatro, aceptó que el día ya era otra cosa. Había que responder sí. Pero antes había que sentir el temblor que quedaba después del terremoto, para no confundir reconstrucción con maquillaje. Y ese temblor íntimo le recordó que aún había puertas por abrir que no hacían ruido, puertas hacia adentro que pedían una mano firme y limpia. No lo sabía todavía, pero ese mismo mediodía una conversación iba a colocarle un mapa en la palma. Y ese mapa la invitaría a caminar donde otros solo piden perdón. Alba Luján eligió un café sin espejos, como si supiera que ese día nadie necesitaba verse demasiado. Llegó con su maletín y con una sonrisa reservada, de las que no prometen milagros sino trabajo. Puso sobre la mesa una carpeta con copias certificadas, un dispositivo con número de cadena y un sobre con un sello humilde: fondo de acompañamiento a testigos. Es legal y es justo, dijo sin solemnidad. No es caridad. Es reconocimiento al tiempo y al desgaste que vienen ahora: declaración ampliada, ruedas de prensa, preguntas que no siempre buscan respuestas. Habló de medidas de protección sin alardes, de un protocolo de retorno seguro al trabajo, de un curso breve que Nereida financiaba, por obligación más que por virtud, para formar a personal de limpieza y mantenimiento en cadena de custodia, identificación de anomalías y derechos laborales frente a escenas de incidente. Marina escuchó con una atención que ya no era defensiva, era constructiva. Yo puedo enseñarles algo que ustedes no escriben en manuales, dijo, y la frase salió sin temblar. Puedo enseñarles lo que se siente cuando el mundo te mira por el uniforme y cree que ya te leyó. Puedo enseñarles a escribir su versión antes de que alguien la redacte por ellos. Alba respiró sorprendida no por el contenido, sino por el tono entero de esa mujer que 24 horas atrás defendía su piel, ahora proponía un tejido para muchos. Propuso un nombre provisional que sonó a promesa: Manual de Dignidades Invisibles. La perito, que llevaba años tratando con pólizas que no huelen a gente, dejó el bolígrafo y por un segundo permitió que la emoción le desordenara la eficacia. Lo hacemos, dijo. Usted trae la experiencia, yo abro puertas y consigo papel timbrado, Paula consigue gente, Severiano, si acepta, pone una clase sobre materia y engaño, don Eliseo presta el salón de la portería. Haremos algo que no sea heroico, sea útil.
Marina asintió con esa lentitud que hace firmes las cosas. En el bolsillo el teléfono vibró con un mensaje de la agencia. Queremos una reunión pública para pedirle disculpas, con presencia de prensa local. Alba la miró con advertencia buena, es su decisión. Reparar hacia afuera ayuda, pero no es reemplazo de curar hacia dentro. Marina sonrió con la ironía limpia de quien aprendió rápido. Las cámaras no son mi casa, pero la verdad tampoco se esconde debajo de la alfombra. Aceptó con condiciones, sin espectáculo, con nombres correctos, con lugar para decir, yo no soy su moraleja. Salieron a la calle con la sensación rara de que el mundo, por fin, estaba en su tamaño, ni enemigo omnipotente ni amigo servil, un instrumento como la escoba, que hace lo que la mano decida. No lo sabían aún, pero antes del anochecer ese instrumento iba a ser llamado para una obra mayor. Aurora llegó sin anuncio, como llegan las personas que no necesitan protocolo para ser importantes. Traía una bolsa de pan caliente, un juego de tazas antiguas que parecían invitar al tiempo a sentarse, y una mirada frontal, sin esquinas. Vengo a pedirte disculpas y un favor, dijo, entrando a la casa de Marina con la naturalidad que solo otorgan el respeto y el dolor compartido. Contó sin adornos cómo Valeria se había doblado de miedo y orgullo, como ella misma había aceptado guardar la cápsula pensando que cuidaba a su sobrina cuando, en verdad, estaba sosteniendo un mecanismo que iba a triturar a otra. Dejó sobre la mesa un sobre con una carta que olía a tinta fresca. Era una renuncia temporal de Valeria a la dirección de la galería, acompañada de una solicitud pública de perdón a su personal y colaboradores, con el nombre de Marina escrito con letras completas, sin eufemismos. Ella quiere entregártela en persona en la rueda de prensa, dijo Aurora. Yo quiero entregártela ahora por si decide volver a esconderse detrás de su elegancia. Marina leyó con una calma que no pedía venganza ni aplaudía penitencias. Yo no soy juez, dijo, pero me debo el derecho de poner límites. Pidió 3 cosas: que la réplica del collar fuera donada a una escuela de oficios para enseñar cómo la belleza puede usarse mal, que la casa del ático eliminara su teatro de cámaras ciegas y publicara el protocolo de acceso para empleados, y que Aurora, Valeria y la agencia reconocieran por escrito que en adelante, ninguna persona con uniforme sería sola frente a acusaciones mediáticas. Aurora escuchó y asentó con ese movimiento que tienen los marinos que aceptan la marea. Así será, prometió. Antes de irse dejó además del pan, una invitación que no estaba en el sobre, un espacio en la galería, cuando todo sane, para una exposición hecha de herramientas, manos y relatos de quienes cuidan casas ajenas. Si aceptas, será tu curaduría, añadió. Marina no dijo que sí ni que no. Dijo algo más difícil: lo pensaré cuando la rabia se me vuelva recuerdo. Al cerrar la puerta, apoyó la frente en la madera y se permitió una sonrisa breve, no por victoria, sino por alineación. Había justicia por construir, sí, pero también había belleza posible. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas cosas parecían querer el mismo cuarto. En la tarde el salón de la portería se convirtió en aula. Severiano llevó su lupa y 3 cierres viejos con muescas invisibles. Paula montó una mesa con café y galletas como quien prepara una guardia. Tomás, el técnico honesto, trajo un router inofensivo para explicar que mirar cuando las luces mienten. Alba colocó un cartel escrito a mano: Manual de Dignidades Invisibles, sesión 1. Llegaron 8 personas con uniformes distintos y un denominador común: la certeza de que su trabajo hace posible el trabajo de otros. Don Eliseo, con su seriedad de maestro de primaria, abrió la puerta como quien inaugura un puente. Marina, que nunca había hablado frente a desconocidos, empezó contando lo que no salió en los vídeos: el miedo que hace nudo en la garganta cuando una mano ajena sostiene tu bolso, la rabia que se disfraza de eficiencia para no llorar delante de quien te evalúa, la tentación humana de creer que el mundo es una sola cosa cuando en verdad es muchas y a veces se contradicen. Habló de la llave azul como símbolo y herramienta, de cómo un oficio te enseña geometría emocional, dónde pisar, qué mover, qué dejar como estaba para que el relato sea verdad y no adorno. Severiano mostró entonces cómo se ve una garra forzada bajo luz lateral. Tomás hizo un dibujo torpe pero clarísimo del flujo de datos y del timo más común. Paula contó cómo la dignidad también se cocina cuando se dice no a un cliente poderoso que pide lo que no corresponde. Alba cerró con lo que sabe: derechos, obligaciones, teléfonos que sí responden. Al final, hubo un aplauso tímido, luego más firme, y una inscripción espontánea para una segunda sesión. Rafael, que se había sentado atrás sin interrumpir el paisaje, levantó la mano solo para decir que si necesitaban transporte para llevar a los asistentes de noche a sus casas, él aprendía rutas.
Marina lo miró y entendió que el perdón no es un acto único, es un oficio también. Al terminar, don Eliseo apagó las luces con el gesto ritual de quien cierra una iglesia después de la misa, despacio, con respeto. Y cuando la sala quedó en silencio, Marina supo que todavía faltaba algo para que el temblor se volviera suelo: cerrar el cofre, no como objeto, sino como símbolo. Y hacerlo en voz alta, para que nadie volviera a confundir su función con su leyenda. Ese cierre, lo supo, iba a ser su oración. La rueda de prensa no fue espectáculo, fue acto civil. En el vestíbulo del edificio, con las cámaras a distancia prudente y el murmullo de las escaleras como banda sonora, Valeria leyó su carta de renuncia temporal con la voz entrecortada. Aurora habló de responsabilidad familiar sin perfume, la agencia pidió perdón sin excusas y Nereida anunció una auditoría externa de sus prácticas junto a Atlantec. Marina, con una blusa sencilla y el cabello recogido, tomó la palabra cuando todos esperaban un resumen de su sufrimiento. No lo dio. Dijo lo que quería decir: que la confianza tiene estructura, que las verdades pequeñas sostienen las grandes, que los uniformes no son silencios obligatorios, y que en adelante ella trabajaría para que nadie con la espalda doblada sea empujado al escenario como culpable de lo que otros escriben en reserva. Luego, en el despacho, pidió 10 minutos a solas con el cofre. Alba y Aguirre custodiaron la puerta como se custodia una ceremonia. Dentro, Marina sacó la llave azul por última vez, no para abrir, sino para comprender. Pasó la yema de los dedos por la hendidura lateral, recordó el clic íntimo de la noche y, con una calma que no buscaba drama, cerró la cerradura de servicio, girando hasta sentir el final exacto del metal, ese punto donde las cosas hacen tope y se saben terminadas. Retiró la llave y la dejó sobre la base del cofre, no como desafío, sino como acto público. Ya no era su secreto ni su carga, era una evidencia que debía vivir en custodia correcta. Pidió en voz que resonó lo justo, que ese cofre fuera donado a la Escuela de Oficios junto con la réplica y con un relato firmado por todos los actores que ahora sabían pronunciar su responsabilidad. Un cofre vacío enseña más que un cofre lleno cuando se trata de ética, dijo. Agarró su bolso, miró el cuadro que una vez delató un reflejo y sonrió apenas a su propia sombra. Al salir, Rafael estaba en el pasillo con 2 cafés. Le ofreció uno sin discurso. Ella lo aceptó sin promesas. Bajaron juntos las escaleras con el ritmo bien aprendido de los que ya castigaron al ascensor por confundir prisa con urgencia. Afuera, el día tenía ese color de pan recién hecho que traen los comienzos modestos. A Marina le bastó. Y aunque el mundo ya no era perfecto, nunca lo fue, por primera vez en mucho tiempo tuvo la certeza doméstica y luminosa de que si seguía, algo cambiaba. Quedaba una resolución por escribir, sí, pero el renglón ya estaba trazado. Y la mano, al fin, era la suya. El verano avanzó 3 semanas y en la ciudad, el calor empezó a humedecer las conversaciones hasta volverlas más lentas y sinceras. Para entonces, lo urgente se había convertido en expediente y lo esencial, en costumbre nueva. Marina volvió a su ruta de trabajo con un mapa diferente pegado al pecho. Ya no caminaba por las casas para desaparecer en sus brillos, caminaba para poner orden sin renunciar a su nombre. Llevaba en el bolso un cuaderno de tapas duras donde apuntaba cosas que no se anotan en los partes. La confianza es un mueble que rechina si lo forzan, el miedo aprende idiomas, no aceptar disculpas que no traen cambios. A la mañana barría pasillos con el mismo rigor de siempre, pero ahora, cuando encontraba una puerta cerrada con demasiado empeño o un objeto puesto en pose de teatro, dejaba una tarjeta: manual de dignidades invisibles. Si quiere, le explico porque esta casa también se sostiene con mi versión. No era desafío, era educación. Esa frase empezó a circular entre porteros, cocineras, electricistas, niñeras, como una contraseña que abría otro tipo de cofre, el de los cuidados mutuos. En la Escuela de Oficios, el viejo cofre, el mismo que un día respiró rendijas, se paraba en el centro del salón como una escultura que, más que mostrar, advertía. Severiano le había instalado una luz lateral que revelaba, con pudor de museo, la hendidura de la cerradura secundaria. A su lado, la réplica de La Ola descansaba en un soporte de madera con una placa que decía: belleza sin verdad no pesa. Los chicos que aprendían joyería tocaban con guantes el cierre y escuchaban historias de manos. La de un técnico honesto que eligió los looks antes que el silencio, la de una cocinera que guardó un audio no por chisme sino por método, la de una perita que escribió con caligrafía antigua sobre papeles nuevos. Marina iba los jueves a dar una clase sin títulos en la puerta, solo su presencia y una promesa: esto no va de héroes, va de protocolos que protegen a los comunes. Los jueves se hicieron isla en el calendario.
Y con ellos su rodilla aprendió un nuevo ritmo, menos de supervivencia y más de permanencia. En los tribunales, la ola de papel hizo su trabajo sin necesidad de estruendo. Rodrigo y Eneas enfrentaban cargos que ya no cabían en una sola carpeta, Nereida Seguros y Atlantec, luciendo por fin nombres de personas y no solo marcas, aceptaron una auditoría externa que en lenguaje simple significó revisar sus espejos y abrir ventanas. Valeria, que había bajado el moño para escuchar sin defensas, se presentó a declarar con un reloj sin joyas y con una libreta donde escribía, a modo de penitencia útil, nombres de personal subcontratado que merecía aumentos y contratos dignos. Alba, que nunca confundió justicia con espectáculo, trabajó para que nada se perdiera en la cadena de custodia moral, que los créditos llegaran a cada una de las manos que sostuvieron la verdad. Paula recibió, sin quererlo, reconocimiento de la Asociación de Eventos por su ética en cocina. Severiano sumó aprendices que ahora pedían lupa antes que brillo. Don Eliseo colgó en la portería una foto en blanco y negro de la primera clase del manual con una frase escrita a bolígrafo: quien abre la puerta puede abrir el mundo si quiere. El teniente Aguirre, al que los periódicos decidieron no convertir en héroe por falta de contorno épico, recibió otra cosa más útil: presupuesto para formar agentes en trato digno con personal de base. Y Rafael, que llevaba su culpa como un objeto que se limpia a diario, se afilió a una cooperativa de mantenimiento donde aprendió a decir no sin bronca y a documentar cada intervención como si firmara el borde de una mesa, con responsabilidad y fecha. En ese paisaje de cambios posibles, Marina encontró un sitio para su orgullo sin que se volviera piedra. Cuando la llamaron de una casa nueva, una pareja mayor, jubilados de biblioteca, entró, encendió la luz, y el silencio la reconoció. Puso el balde, sacó los trapos, midió la distancia justa entre las flores y la ventana, y antes de empezar, tocó el umbral con la punta de los dedos. Aquí también hay historia, dijo en voz baja. Y comenzó a limpiar con esa cadencia que ahora llevaba una música nueva. Con sus hijas el mundo se volvió carta y voz que se sostienen. Jimena llegó un sábado con una maleta de ropa para quedarse un rato, o lo que dure una conversación larga, y ese rato bastó para que en la mesa aparecieran mapas, recibos, tazas con aro de café y risas con llanto al borde. Habló de su propio miedo a elegir una vida que no cabe en una foto cuadrada, y Marina le mostró la llave azul, no como reliquia heroica, sino como recordatorio doméstico. A veces, lo que abre una historia también la cierra. Abril, por su lado, mandó un vídeo desde una obra donde levantaban un centro comunitario, trazó con tiza en el suelo un dibujo de ola y escribió al lado, mamá. En esas escenas de dos tiempos, la esperanza dejó de ser abstracta, se convirtió en platos compartidos, en mensajes que llegan a tiempo, en manos que se abren en vez de apretar. Rafael, que entendió que la prisa era su vieja coartada, aprendió a sentirse útil sin invadir, arregló la puerta del balcón y dejó la factura en la mesa con un «si más tarde te incomoda, me dices» y desarmó. Marina lo miró con una mezcla de afecto y lupa, y decidió lo que siempre había querido decidir: no confundir compañía con deuda. Aceptó un paseo al mercado de pulgas de los domingos donde, entre lámparas viejas y libros subrayados por desconocidos, encontraron un cuadro pequeño de un mar pintado a cuchillo, olas cortas, densas, sin espuma. Lo colgaron sobre la mesa, no como altar, sino como brújula. Para acordarnos, dijo ella, de que no todas las olas tumban, algunas te empujan al borde correcto. Rafael sonrió sin entusiasmos peligrosos. A veces el amor después de la tormenta se parece más a un banco robusto que a un canto. Y ese banco, bien puesto, sostiene conversaciones y desayunos. No hacía falta más. La exposición en la galería, curada por Marina con ayuda de Aurora y un equipo de manos sin currículum glamoroso pero con biografías de verdad, no se llamó Redención ni Verdad, se llamó Lo que sostiene. En las paredes, en vez de nombres propios brillantes, había fotografías de objetos de trabajo, un cubo de zinc con abolladuras que contaban cuántas escaleras había subido, un cepillo con cerdas torcidas hacia el lado que insiste, un guante de látex inflado en gesto de alto como obra involuntaria, una llave azul en vitrina, la etiqueta manuscrita de un router con fecha y hora, una piedra imán con nota de «no es juguete», un cierre de joya con la muesca mínima iluminada como quien muestra un lunar familiar. Las cartelas no eran teorías, eran relatos en primera barra diagonal tercera persona narrados por voces como la de Marina, Paula, Tomás, Eliseo. El público, acostumbrado a vitrinas que protegen lo costoso, se encontró protegiendo, con su atención, lo que nunca había mirado. Valeria llegó el último día de montaje con un ramo de flores que no pedían perdón porque el perdón ya había sido dicho donde correspondía,
trajo además un cheque, no grandilocuente, para becas de la escuela de oficios. Se quedó en silencio frente a la vitrina de la llave y cuando se acercó a Marina, no dijo gracias como quien cierra una transacción, dijo aprendo. A veces la dignidad de los finales está en escoger palabras cortas. Alba inauguró con un discurso de 5 frases que cabían en un papelito: hicimos procedimiento. Hicimos comunidad. Hicimos memoria. Falta ley que reconozca esto, estamos encima. Y falta que cada casa entienda que los uniformes no borran nombres. Hubo aplausos de manos con detergente, manos con tinta, manos con carboncillo. Severiano, discretamente, lloró. Y Marina, que esa noche vestía de blanco por primera vez no para parecer invisible sino para encenderse en la sala, aceptó abrazos como quien recibe manteles limpios antes de poner la mesa grande. La exposición no salvó el mundo. Pero acomodó su foco. Y al salir, más de uno miró su propia llave de casa con la sensación de que cerraba algo más que una puerta. El manual de dignidades invisibles empezó a viajar. A un barrio al norte lo pidieron para formar al personal de una cadena de hoteles, a una cooperativa del sur, para enseñar a leer cámaras no como verdugos sino como archivos, a un hospital, para que los camilleros aprendieran a reconocer cuando una urgencia se vuelve excusa, a una escuela secundaria, para que los chicos vieran en el oficio de limpiar una ciencia y un arte, no un fondo de escena. Marina se subió a autobuses con su cuaderno, repasó sus frases, afinó historias para no romantizar ni endurecer, y al cabo de un mes se sorprendió diciendo nosotras cada vez que contaba una victoria pequeña, nosotras logramos que un jefe firmara un protocolo, nosotras convencimos a un compañero de que no borrara el registro, nosotras hicimos que una puerta dejó de chirriar y que una persona dejó de llorar. A veces llegaba a casa con los pies cansados y el alma en vilo, y entonces el mundo se le agrandaba otra vez, pero ya no para asustarla, para invitarla. En la heladera, un imán sostenía una lista de compras que siempre tenía huevos, pan, café, y flores de vez en cuando. Jimena encontró un trabajo con horarios de humanos, Abril consiguió beca para terminar la carrera sin que la transferencia mensual pesara como una piedra. Rafael abrió una cuenta de ahorro modesta que llamaron Fondo Banco Robusto, el día que esa cuenta compró 2 sillas de madera maciza, las pusieron bajo el cuadro del mar y se sentaron a mirar por la ventana una lluvia que por fin no parecía presagio. El cofre, ahora pieza educativa, dejaba de visitar sus sueños. A veces volvía como chiste, ¿y la llave?, le preguntaban los alumnos. En custodia, respondía, donde debe estar lo que pesa para todos. Y seguía con la simpleza ofensiva de lo verdadero. Y llegó el día en que Marina volvió al ático, no para limpiar un escándalo sino para cerrar un círculo. La casa era otra, menos espejo, más madera, menos desfile, más silla cómoda. Don Eliseo, de traje por gusto, le abrió con el mismo respeto antiguo. Valeria, sin maquillaje, la esperó con 2 tazas y una mesa donde había pan, queso, y un sobre con un contrato, reincorporación no como empleada rotativa sino como consultora de protocolos de casa segura, con horas que respetaban su agenda de clases. Entienda si me digo no a tiempo, dijo Marina, y Valeria respondió que sí con una honestidad que no pedía crédito. Subieron al despacho. El cofre ya no estaba, en su lugar, una biblioteca baja con libros de técnicas domésticas, poesía, y un álbum de la exposición. En el marco del cuadro del reflejo habían colgado una foto del muelle a las 6 de la mañana, sin personas, solo luz sobre madera. Marina apoyó la palma en la biblioteca, como quien saluda a un mueble que va a tener buenas conversaciones, y respiró hondo. No era una vuelta al lugar del trauma, era un desbloqueo. Cuando se despidió en el pasillo la esperaba Rafael con una caja pequeña. No es joya, dijo. Dentro una lupa de joyero, igual a la de Severiano pero con el mango de madera clara. Para que cuando dudes, mires mejor. Ella rió con esa risa baja que se aprende después de los sustos, y contestó, para que cuando ames, mires mejor también. Bajaron por las escaleras otra vez, no por superstición sino por costumbre adquirida. Afuera la ciudad servía su ruido y el mar, el de verdad, no el del cuadro, golpeaba con paciencia una orilla que había aprendido a llamarse por su nombre. Marina encendió el teléfono solo para escribir un mensaje que cerraba y abría a la vez, hijas, hoy no hubo sorpresa ni drama. Hubo trabajo y pan. ¿Y ustedes? Luego guardó el aparato y caminó hacia el mercado a comprar flores. No para decorar un final, sino para perfumar una continuidad. Porque hay historias que terminan en infierno o en boda, la suya terminaba, por fin, en casa.
Y allí donde la vida es modesta y exacta, dijo sin cámaras, sin cofre, sin máscaras, la frase que de niña le enseñó su madre frente a una mancha difícil: si sigo, algo cambia. Y siguió con la certeza nueva de que el cambio no siempre hace ruido. A veces solo deja de doler. Y esa, entre todas, fue la victoria más alta. Si esta historia te tocó, si alguna vez te sentiste invisible y aún así sostuviste el mundo con tus manos, cuéntame en los comentarios qué puerta abriste para seguir. Suscríbete a Susurros del Corazón y comparte este relato con alguien que necesite recordar que la dignidad también es una herramienta. Aquí seguiremos cada noche abriendo cofres que no guardan joyas, sino segundas oportunidades.